Hoy lo que vamos a ver son los closures. Los closures son bloques de funcionalidad, es decir, abrimos unas llaves y ahí dentro metemos código. Son muy similares a los bloques en C y Objective-C y a las lambdas en otros lenguajes de programación. Vamos a ver la sintaxis de los closures. Para ello abrimos llaves y si nuestro closure acepta un parámetro de entrada, lo añadimos. Vamos a poner value, que va a ser de tipo int y va a retornar otro entero. Dentro de las llaves hemos especificado el tipo que va a tener nuestro closure. Va a recibir un valor de entrada de tipo int y va a retornar un entero. Vamos a poner aquí un print. Y vamos a retornar el mismo valor que nos está entrando, value. Si intentamos compilar, ¿qué pasa? Nos da un error. ¿Por qué? Porque este closure no puede estar de esta manera. Lo tenemos que asignar a una constante o variable. Vamos a verlo. Al compilar funciona perfectamente. ¿Y esto qué significa? Que hemos creado una constante que se llama closure, donde le estamos metiendo un bloque de código que acepta, otra vez repito, un entero y retorna un entero. Lo que estamos haciendo dentro de este bloque es poner dos instrucciones, una printar por consola y la otra que retorne el valor que le acabamos de pasar. Para llamar al closure lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos por ejemplo con las funciones. Ponemos closure y dentro ponemos el valor que queremos proporcionar al closure. Vamos a poner un 2. Si compilamos vemos que este 2 ha entrado dentro de este scope y se ha printado value con el número 2. Fíjate que los closures tienen un tipo. Aquí estamos aceptando un entero como parámetro y estamos retornando un entero. Podríamos escribir una función que hiciera lo mismo que nuestro closure. Si asignamos esta función que acabamos de crear a una constante o variable, va a tener el mismo tipo que el closure. Si pulsamos Option Click, podemos ver que es una función que acepta un entero y retorna un entero. Al compilar también lo vamos a ver aquí a la derecha, como en el caso del closure. Como ves, los closures son muy parecidos a las funciones. Lo que pasa es que no estamos dando ningún nombre al closure, como damos a la función. Por ejemplo, en este caso hemos llamado a nuestra función return integer. Y en este caso nuestro closure no tiene un nombre, se está asociando a una constante. Vamos a entrar un poquito más en detalle. La librería estándar de Swift proporciona un método llamado sortedBy, el cual ordena un array. El método sortedBy acepta un closure que espera dos argumentos del mismo tipo y retorna un booleano. El booleano será true si el primer valor debe aparecer antes que el segundo valor y será false en caso contrario. Vamos a ver un ejemplo ordenando un array de nombres. Para ello voy a comentar el código que hemos visto hasta ahora. Como hemos dicho, vamos a crear una variable names que va a ser un array de nombres. Cuando tenemos nuestro array, nuestra colección, podemos poner names seguido de punto y buscamos el método que queremos usar. En este caso hemos dicho que queremos usar el sortedBy. Lo tenemos aquí. Recordad que siempre que llamamos a un método, en la mayoría de casos tenemos una pequeña descripción que nos indica qué realiza ese método. En este caso lo llamamos, ya que queremos ordenar un array de elementos. Y como veis, acepta un closure. Aquí dentro espera dos elementos de tipo string y retornará un booleano. Si le damos al enter, Xcode genera este código por nosotros para que nos sea más fácil escribir. En este caso vamos a poner firstValue y secondValue, que serán los parámetros de entrada. En este caso esperamos retornar un booleano y aquí lo que vamos a hacer es que name se ordene de manera alfabética. Es decir, el que empiece por A y que al final acabe en Z. Para ello ponemos return, firstValue tiene que ser más pequeño que el secondValue. Si compilamos, vamos a ver el resultado. Vale, ha salido lo que queríamos. De este array de names, que lo teníamos aquí, ha generado otro array, pero en este caso ordenado alfabéticamente. Empieza en la A y acaba en la Z. Lo que acabamos de crear dentro de este closure lo podemos optimizar. ¿Qué significa esto? Cuando dentro de nuestro closure solo tenemos una línea de código que retorna un valor, podemos omitir el return. Esto es lo mismo para las funciones. Podemos hacer exactamente lo mismo con las funciones. Pero aquí no acaba la cosa. Podríamos optimizar mucho más este closure. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos omitir estos parámetros de aquí. firstValue y secondValue y el valor de retorno. Y para indicar el primer valor y el segundo valor, podemos poner $0 y $1.
De esta manera, este va a ser el first value que teníamos antes y este va a ser el second value. Y si compilamos, para que veáis que sigue funcionando perfectamente, lo guardamos dentro de una constante y lo mostramos por aquí, por el panel lateral derecho. ¿Veis? Tenemos el mismo resultado. Pero aún podemos optimizar esta parte de dentro del closure. ¿Esto qué está esperando? Está esperando una función. Podríamos omitir los parámetros que acabamos de añadir del $0 y $1. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos poner directamente esta función, que es la de menor que. Automáticamente él comparará el valor de la izquierda con la derecha de todos los elementos del array y en nameSorted saldrá el array ordenado. Vamos a compilar y efectivamente se ve el array ordenado. ¿Vale? Esto es una pequeña demostración de cómo podríamos llegar a optimizar los closures. De lo que hemos visto, antes teníamos la lógica dentro de las llaves. Si no queremos poner la lógica dentro de las llaves del closure, podemos crear una función que tenga el mismo tipo que el closure. Vamos a ver un ejemplo. Podríamos crear una función que ordenara al revés, ¿vale? En lugar de ordenar de A a la Z, que ordene de Z a A. En este caso hemos creado una función que retorna que string1 debe ser más grande que string2. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a estar ordenado alfabéticamente como antes, pero al revés. El orden empezará por Z y acabará en A. Aquí podríamos poner names.shortedBy y aquí espera una función de tipo string y que retorna un booleano. Aquí le podemos pasar nuestra función que acabamos de crear, backward. Vamos a poner el nombre de la constante para que se vea el contenido de cómo quedaría el array y vamos a compilar. Tenemos exactamente lo que queríamos, el orden inverso a la ordenación que teníamos antes. Ahora empieza en SwiftBeta y acaba en Alex. ¿Qué hemos hecho? En lugar de crear un closure dentro de ShortedBy, le hemos pasado una función que tiene el mismo tipo. Acepta dos parámetros de tipo string y retorna un booleano. Esto para que veáis que las funciones y los closures son muy parecidos. Los dos son por reference type y eso significa que cuando asignas una función, un closure a una variable constante, en realidad te estás creando una referencia y recuerda que se pueden enviar como parámetros. Es decir, podemos enviar funciones como parámetros de otras funciones y podemos retornar funciones dentro de funciones. Con esto podemos hacer exactamente lo mismo con los closures. Vamos a seguir viendo más cosas de los closures. Voy a comentar el código visto hasta ahora. Hablando de que podemos enviar una función o un closure como parámetro, vamos a ver qué son los trailing closures. Cuando necesitamos pasar un closure a una función y es el último parámetro, se transforma en un trailing closure. Vamos a ver un ejemplo con una función. Lo que hemos hecho aquí ha sido crear una función donde le pasamos en el primer parámetro un name de tipo string y en el segundo parámetro es un closure donde no acepta ningún parámetro de entrada ni retorna nada. Vamos a ver cómo llamaríamos a esta función. Llamaríamos a saveUser, le pasaríamos un nombre como parámetro y cuando diéramos un enter en completion block, Xcode nos transforma el siguiente closure en esto de aquí. Nos crea unas llaves. ¿Esto qué significa? Que cuando entremos dentro de saveUser y le pasemos el parámetro name, hará todas las instrucciones que tenga dentro de la función y luego llamará al completion block cuando acabe. Cuando acabe es cuando ejecutará este closure. Aquí podemos poner, por ejemplo, un print para que al compilar nos sea más claro. Closure vamos a poner. Si compilamos, vamos a ver por consola lo que está pasando. Lo que hemos hecho es, llamamos a saveUser, le pasamos el parámetro name, estamos printando saveUser, lo veis aquí en la consola, y después llamamos al completion block sin ningún parámetro ni nada, que es esto de aquí. Es lo que tenemos dentro de las llaves, y lo que estamos haciendo es solo un print, que es lo que se está ejecutando aquí. En este caso no estamos enviando ningún parámetro de entrada dentro del completion block. Vamos a enviar, por ejemplo, un valor. Vamos a enviar un booleano para indicar que ha habido éxito a la hora de crear el usuario. ¿Qué pasa? Que el closure está esperando aquí un booleano. Vamos a poner un true. Esto significaría que la operación ha sido correcta. Dentro del closure estamos indicando que va a recibir un parámetro booleano, en este caso un true. Es por eso que cuando hemos abierto nuestro completion block con estas llaves aquí, espera un booleano para trabajar dentro de este scope, de este body del closure. Para ello podemos poner nuestro booleano, seguido de la palabra in. Entonces aquí dentro podemos trabajar con el booleano que le estamos pasando aquí.
y podríamos printar el valor de nuestro booleano. Vamos a compilar y en este caso está recibiendo el true que le estamos pasando en el completion block y que está printando dentro del closure. Este es otro ejemplo que quería comentar, ya que muchas veces necesitamos enviar parámetros a nuestros closures para que dentro de estas llaves se pueda hacer alguna operación o realizar cualquier otra cosa. Vamos a ver más ejemplos. Ahora imagínate que tienes más de un closure en una función, es decir, que aceptamos más closures como parámetros en una función. Quieres saber si una acción ha ido bien o ha ido mal. Para eso crearemos dos caminos distintos. Dos closures para cada camino. Vamos a comentar el código y escribir otro ejemplo. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos generado un enum con un case de un custom error y hemos creado una función que simula una llamada a backend. O sea, estamos haciendo una petición HTTP, ¿vale? Es solo una simulación donde le pasamos como parámetro un status, que es de tipo string, un closure on success y un closure on failure. Aquí estamos haciendo como dos caminos. A partir de chequear el status, que le estamos enviando como parámetro, si es OK, ejecutaremos el closure on success y en caso contrario de que no sea OK, ejecutaremos el closure on failure. Es decir, estamos creando como dos caminos, ¿vale? Vamos a llamar ahora a esta función. Para ello ponemos getData from backend y le vamos a pasar en este caso un status OK. Y aquí en el onSuccess tenemos que ejecutar qué lógica queremos hacer en caso de que entre por este camino. Vamos a poner un simple print y vamos a hacer lo mismo en caso de seguir el camino del onFailure. Recibiremos un error y vamos a pintar el error. Si compilamos, vamos a ver que se está ejecutando el camino del onSuccess. Está printando solo lo que hay dentro de este closure. Vamos a cambiar el contenido del OK y vamos a poner cow. En este caso, como no está entrando dentro de este if, está entrando dentro del else y está ejecutando el closure on failure, donde le estamos pasando un error que es de tipo backend error, el caso custom error, que es lo que estamos recibiendo aquí dentro. Y por eso se está printando por consola ahora mismo on failure custom error. Es un ejemplo muy sencillo, pero es muy común hacer una petición HTTP a nuestro servidor, a nuestro backend, y que la operación sea satisfactoria y recibamos el JSON y esto lo pasemos a un modelo de dominio nuestro, de nuestra aplicación, o que haya un error y tengamos que seguir otro camino y notificar al usuario, por ejemplo, con un banner o un toast en la UI de nuestra aplicación. Ha sido una breve introducción a los closures, pero que sepáis que seguiremos hablando de ellos en vídeos que iremos publicando. Todo este código y muchos más ejemplos los podéis encontrar en la cuenta de GitHub de SwiftBeta. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. También colgamos varios posts a la semana en swiftbeta.com.